en Colosenses capítulo 3, versículo 12, que era donde habíamos dejado. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a detenernos aquí. Quiero decirles que hay una cantidad de cosas solamente en este pasaje que nos llevaría muchos domingos a analizarla una por una. Voy a sacar la parte sustancial de lo que dice para que podamos después en nuestra casa pensar en los otros detalles que no voy a poder tratar hoy por lo extenso que sería el tema. Y no quisiera que esta carta a los Colosenses nos llevara hasta diciembre, ¿no? Hay una espiritualidad fingida. Los fariseos tenían una espiritualidad fingida. Tenían manifestaciones exteriores. Entonces, para mostrar que eran espirituales, alargaban los flecos de los mantos eran rituales, para que se viera y para que la gente pudiera contemplar la santidad que ellos tenían. Oraban, pero oraban en las esquinas, cosa que la gente que pasaba los viera que estaban orando. Cuando ayunaban, no se lavaban la cara, salían demacrados, ¿no?, a la calle para que todo el mundo supiera. El Señor, cuando vio esto, lo criticó duramente, pero les dijo algo en los tres casos. Le dijo: buscan ser vistos de los hombres, ya tienen su recompensa. Como diciendo, si busca ser visto de los hombres por la espiritualidad, ya tiene la recompensa cuando los hombres lo vieron. Punto. Eso es lo que buscaba. Ahora, si usted busca la bendición de Dios, entonces tiene que ser distinto. Tengo que ser espiritual, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Ahora, el Señor los llamó a ellos hipócritas. La palabra hipócrita, que es una palabra que nos viene del griego, era la palabra con que se designaba al actor. El actor iba, se ponía una máscara en el teatro griego y representaba con esa máscara. Él les dice, son actores. Es decir, están actuando la espiritualidad, están actuando la fe, pero no la viven profundamente. Este es el peor calificativo que se puede dar a alguien con respecto a su vida espiritual, que es un hipócrita, que está simulando una fe que no tiene, simulando una espiritualidad que no tiene, simulando una dependencia del Señor que no tiene. Y en general el hipócrita se transforma, incluso dentro de la iglesia, en una persona peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque como tiene una cantidad de culpas adentro, es el primero en juzgar a los demás, es el primero en condenarlos, es el primero en caerle al que ha hecho un mal, porque eso es una forma de reforzar lo que él quiere mostrar. Soy tan espiritual que no tolero ciertas cosas. Jesús condenó esto. El apóstol Pablo habla, cuando le escribe a Timoteo, le dice que la fe de Timoteo es una fe no fingida. Le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y esto es importante, y lo digo para todos los padres. Nuestros hijos nos miran cómo practicamos la fe. La forma en que nosotros practicamos la fe es más importante que todo lo externo que podemos presentar. Por lo tanto, si tenemos una fe no fingida, una fe sincera,
Esto no significa que vamos a estar declamando en nuestra casa todos los días cosas, porque algunos se pasan al otro lado y ya caen encima de los hijos presentándole una carga que no pueden llevar. Pero si se ve que hay corrección, que hay honestidad, que se está tratando de cumplir ese principio, que la fe no es solamente un adorno, los hijos copian esa fe. Es decir, los hijos tienen el buen ejemplo allí. Y lo que el apóstol Pablo dice que hay un ejemplo que tiene Timoteo en la fe, en Loida y en su madre. ¿En qué sentido un ejemplo? El ejemplo de que eran sinceras en la fe que ellas practicaban. Quiere decir que si la fe, el crecimiento espiritual y la vida espiritual no vienen por estas partes exteriores, sino por lo que pasa en el interior. Una fe auténtica y una espiritualidad auténtica viene a través de un auténtico crecimiento. Se da a través de eso que nosotros señalamos como la tensión de la libertad. El Señor me hizo libre. Yo tengo que tomar decisiones. Él trazó un camino y yo conozco ese camino. No me dio detalles, pero me dio un criterio que es el criterio espiritual. Yo cada vez que hablo del criterio espiritual me acuerdo de un profesor que teníamos que era muy interesante la forma en que él enseñaba la palabra de Dios. Y cuando un día hablaba del criterio espiritual, ¿qué es el criterio espiritual? ¿Qué es el criterio espiritual? Dice, hay algunos que van a la Biblia y quieren que la Biblia les diga absolutamente todo. La Biblia no dice absolutamente todo. Claro, todos nos quedamos, no era que la Biblia contesta. No, dice, miren, la Biblia nunca dice que cuando llueve hay que salir con paraguas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No salimos con paraguas? Porque no lo dice la Biblia. Hay algo que es el buen criterio. Y el buen criterio es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Hay cosas que la Biblia no dice. No me dice si tengo que ver televisión o no tengo que ver televisión. No me dice si tengo que ver tal película o no, o debo leer tal libro o debo ir a tal lugar. No me dice eso. Pero me está dando un criterio con el que yo tengo que manejar mi vida espiritual. Y yo tengo que usar ese criterio espiritual. El apóstol Pablo, que escribe a los corintios, y que los corintios no tenían realmente estos criterios para manejarse, él les da 3 modos de tener un criterio espiritual. Él le dice, todo me es lícito, puedes hacer todas las cosas, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no tiene que dominarte ninguna cosa. Y este es el criterio espiritual que tenemos que usar en nuestra vida. ¿Me conviene esto o no me conviene? ¿Me edifica esto o no me edifica? ¿Puede dominarme esto o voy a seguir con la libertad? Y yo creo que estas 3 cosas, cuando las aplicamos, inmediatamente encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos analizando nuestra vida y este crecimiento espiritual es un crecimiento progresivo y nos da una imagen muy interesante ese pasaje. Hemos visto el domingo pasado la parte de lo que nos tenemos que desvestir. Lo primero que habla es de lo que nos tenemos que desvestir. Esto no tiene que estar en tu vida. Y ahora dice, pero hay cosas que tienen que estar en tu vida. Y ahora me dice cuáles son las cosas que deben formar mi identidad como cristiano. Uno de los problemas que tenemos es la identidad. ¿Qué significa ser cristiano? La palabra cristiano, lo hemos dicho muchas veces, ha perdido totalmente el valor. Cualquiera que pasa por la calle dice que es cristiano. Cualquier estafador dice que es cristiano. Cuando usted llega a la cárcel se encuentra con que son todos cristianos. Usted se da cuenta que es simplemente una declamación esto. Cuando nos declaramos cristianos, tenemos que entender que el cristianismo no es concurrir a una iglesia, no es tener una tradición cristiana y no es conocer todas las enseñanzas de Jesús. Ninguna de esas cosas forman la identidad. Ninguna de esas cosas. Hoy venimos a la iglesia. Eso no significa que por eso yo soy cristiano. Hoy hemos cantado. Eso no significa que por eso yo soy cristiano. Conozco las enseñanzas de Jesús. Eso no significa que soy cristiano. Ahora, estas son cosas buenas, no son cosas malas. Yo tengo que
unirme con mis hermanos esta mañana, tengo que seguir los principios tal vez de la historia de mi familia, que es cristiana y me transmitieron la fe, conozco las enseñanzas de Jesús, esto es bueno. Pero eso no es mi identidad. La identidad cristiana se muestra en cómo vivimos y cómo nos manejamos. Ahí es donde se ve el cristiano. El cristiano no se ve porque agarre una Biblia, ¿no?, y vaya a la iglesia mostrando la Biblia. No se ve porque entre a un templo y se arrodille. El cristiano es aquel que vive como cristiano, que tiene un compromiso cristiano en su vida. La identidad cristiana se muestra en la conducta. ¿Por qué lo llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? Porque llegaron allí y vieron una conducta diferente. Y esa conducta diferente no se identificaba con ninguna otra. Y entonces ellos dijeron, ¿pero estos qué son? Y estos son cristianos, por eso viven así, por eso rechazan esto, por eso aceptan lo otro, por eso ayudan a los pobres. Cuando se ve todo esto en conjunto, allí se reconoce al cristiano. Y ese tiene que ser, estas virtudes tienen que ser el uniforme del cristiano. Yo estaba en una ciudad en Europa y yo no conocía, y alguien me había dicho que si yo necesitaba algo, podía ir a un policía y preguntarle. Ahora, yo me acordé que necesitaba algo. No necesité decirle a nadie dónde está el policía, lo reconocí inmediatamente. ¿Por qué? Por su uniforme, por su postura, por lo que él era. Entonces me acerqué directamente y no le dije, usted es policía, ya sé. Se identifica por todo eso. Y el cristiano tiene que identificarse por eso, no por la proclamación que haga. La identidad cristiana no es lo que yo digo que soy, sino lo que yo soy. Colosenses dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. A mí me causa gracia una de las canciones que cantamos hoy, porque en general en las canciones somos poéticos, ¿no? Y decimos cosas que alguna persona que no está en la onda no debe entender lo que estamos diciendo. Digo, por ejemplo, hemos cantado, mi padre me viste de ropa fina. Imagínense a alguien que llegue por primera vez, ¿qué entiende de eso? ¿Qué entiende? Que el traje me lo pagó Dios. No, lo que estamos queriendo decir es otra cosa, que después lo aclara en la estrofa siguiente, que me está vistiendo de lo mejor en lo espiritual, que me está vistiendo de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que eso es lo que quiere Dios que me vista. La identidad esta reemplaza a la otra, de la que hablamos el domingo pasado. La ira y el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira, todo eso está presente. Cuando llego a Cristo, todo eso tiene que salir. Ahora, en lugar de eso, aparece la identidad que reemplaza todas esas cosas. Y la identidad es misericordia. La identidad es benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. La capacidad de aguantar, la capacidad de perdonar. Si usted se fija, todo lo que dice acá coincide con una lista que da el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, donde dice, el fruto del Espíritu es paciencia, amor, gozo, paz, tolerancia, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está diciéndonos que la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque para eso se nos dio el Espíritu Santo, tiene que empezar a fructificar, a mostrar en nosotros su presencia. La presencia de la vida en cualquier planta en primavera se ve cuando empieza a brotar el verdor. Y se manifiesta la plenitud de vida cuando aparece el fruto. Y lo que se espera del cristiano es que el Espíritu Santo que está en él lo haga reverdecer espiritualmente y lo haga fructificar. Y lo que se habla aquí es del fruto del Espíritu. Nosotros hemos tenido lo que se llama obras de la carne. Las obras de la carne es lo que el hombre hace naturalmente. Naturalmente hay ira y enojo, naturalmente hay malicia. Esquilo, en una de sus obras, Medea,
dice, la tendencia, estamos hablando de un pagano 4 siglos antes más de 4 siglos antes de Cristo, un pagano, dice, la tendencia del hombre es hacia el mal. La tendencia del hombre es hacia el mal. Y esta es una de las cosas que a veces no entendemos, de que podemos tener el mejor programa de lo que sea, pero la tendencia del hombre es hacia el mal. Y lo que necesitamos no es un buen programa de disciplina, sino una renovación espiritual, porque si no hay una renovación espiritual caemos siempre en lo mismo. Esto es algo que no lo entendemos los argentinos. El argentino medio no entiende esto. Cree que cambiando lo externo se cambia lo profundo, y no es así. Lo que nuestra patria necesita en este momento es una vuelta a los principios de Dios. Es el único camino que nos puede sacar de donde estamos. Y si no volvemos a esos principios, vamos a seguir siempre dando vuelta sobre lo mismo. Por eso se habla de las obras de la carne, pero por el otro lado se habla del fruto del Espíritu. A medida que uno se vacía de todo esto y que empieza a renunciar a todo esto, el Espíritu Santo empieza a producir resultados en nosotros. Y se destaca en medio de todo esto, cuando al final el apóstol dice, y sobre todas estas cosas, como diciendo, lo que llega a coronar todo esto, dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y yo acá encuentro algo que es privativo de los cristianos. El amor entendido como ágape, no el amor ese del enamoramiento, ¿no es cierto? El otro día cuando fui al Congreso, me encontré con 300 jóvenes, estaba hablando para ellos todos los días, y eran todos futuros ministros, ¿no? Y un día le dije, ¿ustedes están enamorados? ¿Cuántos están enamorados? Todo el mundo levanta la mano, los que tienen allí su enamorada. Digo, si están enamorados, no se casen. Y se quedaron, ¿cómo no se casen? Claro, el enamoramiento es un estado de obnubilación donde no le vemos los defectos al otro. Y por eso fracasan muchos matrimonios, porque se casan pensando que se casan con una persona perfecta. Y no existen personas perfectas, no existen. Entonces hay que bajar los decibeles a eso. Y cuando yo bajo los decibeles, empiezo a ver que esa persona tiene también sus errores y tiene también sus problemas, entonces estoy viendo la persona real. Si yo no veo la persona real, entonces no la puedo amar. Estoy enamorado, que significa embobado. Tengo que ver la persona real. ¿Para qué? Para hacer un matrimonio sólido. Porque si yo me caso si una chica se casa con el príncipe azul y yo me caso con la princesa dorada, al poco tiempo voy a descubrir que ni el príncipe es azul ni la princesa dorada, que son personas, y como personas tienen sus limitaciones. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y produce un amor que es un amor diferente a esto, no nos obnubila. Es el amor que nos lleva a hacer el bien sin buscar ninguna retribución. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el bien. Y acá dice, es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. ¿Cómo se vinculan los hombres? Hay una cantidad de formas de vincularse. Los hombres se vinculan a través de diferentes caminos. Lo analizó una vez don Jacinto Benavente. Jacinto Benavente había tenido un gran problema, lo habían estafado, lo habían llevado ante un tribunal y resulta que el tribunal le dio la razón a él. Le dijo, no, este hombre no hizo absolutamente nada. Pero quedó tan mal con esto, porque se había dado cuenta que en el ambiente en que se movía, que era el ambiente teatral, porque dejó casi 100 obras de teatro escritas, se movían cosas que estaban fuera de los criterios de él y entró en una gran depresión, la gran depresión. A pesar de que la justicia le dio la razón, entró en una gran depresión y escribió su mejor obra. Su mejor obra es Los intereses creados. Esa obra es una obra monumental, la leíamos en la escuela secundaria, ahora no sé qué leen, pero en aquel tiempo la leíamos.
escribe los intereses creados, que son un señor que se llama Leandro y tiene un criado que se llama Crispín. Y llegan un día sin un centavo a una ciudad. No tienen un mango. Llegan a la ciudad. Y entonces, cuando llegan, el amo le dice al criado, llegamos ya a la ciudad. Y el criado le dice, acá hay 2 ciudades. Dice, sí, una del lado del río y otra del otro lado del río. No, hay 2 ciudades. Una ciudad es al que llega con plata y otra ciudad es el que llega sin plata. Hay 2 ciudades. Y ellos no tenían nada. Entonces dice, pero no se preocupe, déjelo por mi cuenta. Entra en la ciudad y dice, está llegando en este momento un gran señor. Entonces hace una propaganda tremenda y todo el pueblo se levanta porque está llegando una autoridad. Y empieza a generar vínculos. Este gran señor va a pagar todo, por supuesto, a su tiempo, porque tiene muchísimo dinero. Y cuando alguien viene y le dice, en el hotel en que se fueron a hospedar, le dice, mire, aquí aparece alguien que tiene un problema. ¿Qué tiene? ¿Un problema económico? Sí, por favor, el dueño del hotel que le dé tantos pesos a este señor y los cargue a mi cuenta. Y el otro hacía la cuenta, pero él iba ligando intereses, hasta que llega un momento que ha hecho tantos intereses que ya nadie lo puede tocar. Es lo que pasa en los países latinoamericanos. Se empieza la corrupción y empiezan a ligarse intereses, y los intereses son tan fuertes que finalmente parecería que no lo pueden tocar. Y él plantea eso, dice, se dobla hasta la justicia cuando se mueven los intereses humanos. Hay vínculos por intereses, por la economía. Hay vínculos por las aficiones, los que practican el mismo deporte o son del mismo cuadro. Hay vínculos por la profesión, porque el médico se acerca al médico, lógicamente, porque tiene su misma profesión. Hay vínculos por la nacionalidad, porque se agrupan los inmigrantes de determinado lugar. Pablo dice, son todos vínculos imperfectos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se rompen. El vínculo perfecto es el amor. Tiene fuerza, tiene permanencia, tiene garantía. ¿Qué amor? El amor ágape. Cuando yo amo, y no me importa que el otro sea mi enemigo, pero si le tengo que hacer un bien, se lo hago, no importa que el que se cayó porque los ladrones lo golpearon piense distinto que yo, esté del otro lado de la grieta. Yo lo levanto porque es un ser humano que se cayó. Es decir, cuando el amor empieza a superar todas esas cosas, entonces en esa superación llega lo que es el verdadero amor, que es el amor ágape. En castellano tenemos un refrán que tal vez puede explicar muy bien esto, cuando nos dicen, haz bien sin mirar a quién. Esto es el amor ágape. Que yo tengo que hacer el bien por el bien mismo y no me voy a fijar a quién se lo hago, se lo voy a hacer y no voy a buscar ninguna consecuencia ulterior. Le hago el bien. El Espíritu Santo empieza a actuar. ¿Y por qué actúa? Pablo le escribe a los Efesios y le dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, estoy en otro mundo, en el mundo donde el Espíritu de Dios es el que me transforma. Ahora, ¿cómo se logra esta transformación? Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es esta palabra de Cristo? Es todo lo que Jesús enseñó, todo lo que los discípulos enseñaron. Dice, eso lo hemos recibido del Señor en forma directa cuando estuvo sobre la tierra y en forma indirecta a través de los apóstoles. ¿Cómo vamos a manejar nuestra vida? Tenemos que buscar las cosas de arriba. Con esa frase comienza el capítulo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando yo busco las cosas de arriba, ¿qué son las cosas de arriba? Son las que el Señor enseñó. Entonces busco que eso sea mi práctica todos los días de mi vida. Cuando nos manejamos abajo únicamente,
Vemos lo que perciben nuestros sentidos. Cuando miramos hacia arriba nos damos cuenta de que hay un mundo espiritual y hay una palabra de Cristo que llega a nosotros y nos sostiene. La visión humana es una visión que siempre lleva al pesimismo. Siempre lleva al pesimismo. Los del camino de Maús, ¿se acuerdan? Jesús había resucitado, pero ellos se volvían porque creían que todavía estaba en la tumba. Y miraban abajo, y todo lo de abajo era amargura, desesperanza, insatisfacción. Y llegó un momento que se les nubló la visión, y Jesús iba con ellos, pero no lo vieron. No lo vieron. Y Jesús los trae a la realidad de su amargura, de su desorientación, de su insatisfacción, de su fracaso espiritual. Porque la primera pregunta es, ¿por qué están tristes? Y ellos tienen que revolver todo eso, y lo sacan todo eso. Y Jesús finalmente se sientan con ellos y le dice, yo estoy. Ahí vieron las cosas de arriba. Vieron las cosas de arriba. Vieron la grandeza de un Dios que está por encima de la realidad. Y no se dejaron manejar solamente por las cosas de abajo. Los colosenses no tenían el tesoro que tenemos nosotros, que podemos leer la Biblia, leer el Evangelio y enterarnos directamente de lo que Jesucristo enseñó. Ellos debían atesorar lo que sabían, lo que recibían lo atesoraban y se lo transmitían a los demás. Y llenaron la vida, y el apóstol Pablo dice, llenen la vida con esta palabra del Señor, porque esa palabra transforma. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, cuando empiecen a ver las cosas de arriba, en vez de andarse quejando, van a estar dando gracias a Dios. Hay mucha gente que se queja hoy. Hay muchos motivos para quejarse. Hay muchos motivos. Muchísimos motivos. Que la economía es un desastre, lo vemos todo. Es un motivo. Pero puede ser que nos estemos quejando siempre de eso y que no veamos la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Puede ser? Tuve que ir a un centro de rehabilitación en estos días. Me paré y veía entrar a la gente. Y veía entrar a gente que no se podía valer en nada por sí mismo, que dependía. Vi gente que no podía pararse y que la máquina la levantaba en un arnés para que pudiera mover un poco los pies. Y yo llegué caminando. Y doy gracias a Dios porque llegué caminando. ¿Se da cuenta? Vi allí a los papás que traían los chicos con problemas neurológicos en sus sillas. Esos chicos no respondían a nada, iban creciendo. Y usted tiene hijos sanos, dé gracias a Dios por eso. Llega un momento que el problema de abajo nos quita la visión de la bendición de Dios en nuestra vida. Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Y tenemos que aprender a dar gracias por la bendición de Dios. No puede ser que los desastres económicos que se hacen por ineficiencia o por corrupción, por lo que sea, manden nuestra vida y nos amarguen todos los días. Yo tengo que estar por encima de todas esas cosas. Sí, es la verdad, es la verdad. Pero lo que tengo es como para dar gracias a Dios. Y tengo que agradecer por lo que tengo, por lo que el Señor me da. Por supuesto que después nos expresaremos en todos los sentidos, pero no voy a permitir que el dólar, los incompetentes o los corruptos me quiten el gozo del Señor en la vida. Me estoy gozando en el Señor. En medio de todo, no dejo de ver los problemas, No ignoro la realidad. Pero me doy cuenta que tengo en la vida y que tienes en la vida motivos para agradecer. El solo hecho de que hoy hayas venido acá y estés sentado es un motivo para dar gracias a Dios. Porque muchos no se pueden mover hoy de su cama, de su problema. Tenemos que empezar a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Porque nos olvidamos y empezamos a valorarlo cuando lo perdemos. Yo he visitado los pueblos más pobres de América Latina y yo he visto a la gente
en el desierto. América Latina tiene muchos desiertos de arena, donde el agua no llega. La gente sentada en la arena, con unas esteras, ahí vivían, dormían, todo, y tenían su olla y la cuidaban, porque esa era la bendición de su vida. Y alguien me dijo, mire, el único tesoro que tiene son los hijos. Y el otro tesoro es esa olla que tienen. Es toda su vajilla. Ahí comen. ¿Qué me dice usted? Vaya a su cocina y mire. Y de gracias a Dios. De gracias a Dios. Tenemos que renovar el hecho de alabar y agradecer. Eso genera, cuando nos acercamos a Cristo y comprendemos eso, y conocemos la palabra de Cristo, no solamente nos libra del error y nos hace vivir en la verdad, sino que transforma nuestra vida. Y puedo transformar la vida no en una queja, sino en una continua alabanza. En el infierno todos se quejan. Es el lenguaje del infierno. En el cielo todos alaban. ¿Cuál es el lenguaje suyo? Demos gracias a Dios. Yo no le agradezco a nadie, de los gobiernos que hemos tenido, ni nada de lo que tengo. Todo lo recibí del Señor. En todo caso, el gobierno me estafó, me sacó, todo lo demás, pero lo que tengo, lo que tenés allí, lo recibiste del Señor. Y por eso hay que dar gracias. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, empezamos a dar gracias. Sí, es verdad, el dólar se disparó, pero estoy sano. Pero tengo a mi esposa al lado mío, pero tengo a mis hijos que son sanos, pero tengo la alegría de los nietos. Caramba. Soy un hombre súper bendecido por Dios. No puedo olvidarme de dar gracias a Dios por lo que tengo. Y allí es cuando se manifiesta la verdadera espiritualidad. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos hace ver que a pesar de lo que hay alrededor, la bendición de Dios sobreabunda en nuestra vida. Nos ponemos de pie. Gracias, Padre, por tu fidelidad tan grande que nos sostiene y por las bendiciones que muchas veces no vemos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para que veamos las bendiciones cotidianas que tú nos das y aprendamos a darte las gracias en todo. Porque todo lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Y a ti, Señor, y únicamente a ti, tenemos que agradecerte. Señor, esta semana que comenzamos, que ninguna de las cosas que agitan nuestra vida y nuestra sociedad y nuestro país nos quite el gozo de la presencia tuya en nuestra vida. Sabemos que la tormenta ruge, pero sabemos también que tú eres el Señor de la tormenta. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estar en pie, y te damos gracias por la multiplicidad de tus bendiciones. Ahora, Señor, que esta semana podamos caminarla alabando el nombre tuyo y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús.